Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 32 minutos. Saludos cordiales, buenos días. Estamos ya listos para nuestro comentario del día de hoy. Qué gusto que nos acompañen. Hoy es miércoles, mitad de semana. Los más jovencitos dicen, los jóvenes dicen pupito de la semana. Ya, ¿cómo estamos? Tenemos una temperatura relativamente agradable en la capital de la República, 9 grados centígrados la temperatura ambiente a esta hora, el cielo parcialmente despejado, sí, parcialmente despejado. Parece que va a ser un bonito día, una bonita mañana acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Qué gusto, querida audiencia, muy contento de ver la cantidad de personas conectadas a esta hora a nuestra transmisión de digital y también a nuestras frecuencias de la gran señal nacional de Sonorama. Muchas gracias por vuestra generosa sintonía, saludos cordiales. Bueno, hay algunos temas para comentar, sin lugar a dudas. La noticia más importante a esta hora tiene que ver con el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Un veto que tiene algunos matices y que, claro, en lugar de acercar posiciones al mandatario con diversos sectores políticos y también del movimiento feminista, me parece que podría significar una ruptura muy compleja con esos sectores. Yo no he leído, créanme, no he leído muchos comentarios a favor del veto. En realidad hay muchos cuestionamientos contra la decisión del Ejecutivo. Estoy buscando una nota para poner en contexto. Una nota del portal Primera Plana dice: Lasso veta parcialmente la ley de interrupción del embarazo por violación. Presidente Guillermo Lasso vetó de forma parcial la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Así lo anunció ayer en un comunicado extenso que fue difundido hacia las 19 horas más o menos. He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que éste guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea Nacional, señaló el mandatario en el documento. Las observaciones del Ejecutivo recaen en los plazos, requisitos de acceso al aborto en caso de violación y la objeción de conciencia. Las objeciones incluyen 61 textos alternativos. Es un veto voluminoso. De hecho, el texto del veto tiene 68 páginas. En los plazos, el presidente propone que se unifiquen en 12 semanas de gestación para el sector rural y urbano. Hay que recordar que la Asamblea puso un plazo para los casos que ocurran en el sector urbano y otro plazo para la ruralidad, tomando en cuenta, al menos ese fue el criterio del legislador, tomando en cuenta la naturaleza de la ruralidad, los casos de violencia contra la mujer, de violencia de género, el acceso a métodos anticonceptivos, la parte educativa, no sé. Hay varios elementos que fueron incluidos en el debate de la Asamblea Nacional. Pero claro, uno de los temas que mayores resquemores han generado, son esos requisitos para la presentación, digamos, para que se pueda interrumpir el embarazo en caso de violación. Por ejemplo, el tema de la denuncia. Son 61 objeciones de 63 artículos, me dicen, gracias. Y ayer mismo, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que fue el ente que se encargó justamente de construir el proyecto de ley y de sustentar esta iniciativa, advirtió que los señalamientos del presidente no cumplen la sentencia de la Corte Constitucional y tampoco se ajustan a la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres del país. Hay que revisar bien el veto. Para tener una mayor valoración, pero hay algo que a mí en lo personal me hace un ruido tremendo. Quiero compartirlo con ustedes.
Yo no recuerdo, y lo digo a riesgo de eventualmente estar equivocado, pero no recuerdo, créanme, no recuerdo una objeción parcial, un veto presidencial en el que se incluya la posición personal de quien ostenta la primera magistratura del país. No recuerdo. Si es que alguien que me escuche, algún jurista, algún colega, algún político, si conoce algún antecedente, le ruego encarecidamente que me lo comparta, pero para mí es absolutamente nuevo ver que en la tercera página del veto, del documento que le envía el presidente Lasso a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, consta la posición personal del presidente de la República. A mí, en lo personal, créanme, me hace un ruido terrible. Dice en la primera parte, ¿no? Cuando el presidente le envía la objeción parcial, dice: antes de referirme al texto del proyecto de ley, creo pertinente explicar algunos antecedentes dada la relevancia social del tema. Al tiempo de expedirse la sentencia de la Corte Constitucional, como presidente electo, expuse a la opinión pública que, en virtud de mis principios democráticos y republicanos, respetaba la decisión de la Corte Constitucional a pesar de discrepar personalmente con ella. Hoy, como presidente en funciones, me ratifico en esa decisión, pero a la vez es mi obligación como colegislador el precautelar que el texto de la ley también lo haga, lo cual, dice Lasso en el veto, no ha ocurrido con el texto aprobado por la Asamblea Nacional. Hasta ahí está bien, porque claro, el presidente tiene la atribución, el presidente de la República, quien sea, tiene la atribución constitucional de sancionar favorablemente o de vetar parcial o totalmente. Ese es el ejercicio de la colegislación en un régimen como el que vivimos nosotros. Hasta ahí bien. Luego le añade: sirve esta ocasión para dejar en claro que personalmente me opongo al aborto por razones éticas, jurídicas y científicas que se expresan más adelante. Yo les insisto, no sé si estoy equivocado. Yo no recuerdo jamás una objeción parcial en la cual el presidente de la República de turno aclare su posición personal al tomar una decisión que debe estar apegada a lo que dicen las normas constitucionales y legales vigentes en el Ecuador. Y obviamente a la conveniencia o no de la política pública que pueda generar el Ejecutivo. No recuerdo, créanme, no recuerdo, y estoy seguro que no estoy exagerando. Entonces, en la primera parte dice antecedentes, la sentencia de la Corte y la posición personal del presidente. Entonces, habla de la despenalización del aborto por violación por la Corte Constitucional. Ahí hay una explicación de carácter jurídico sobre el tema. Y luego dice, en el 1.2, la posición personal del presidente de la República. Y vamos a sustentarlo, vamos a leer la posición del presidente de la República. Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural por razones éticas, jurídicas y científicas que resumo a continuación. A. La legislación no puede desconocer que en lo biológico existe un ADN distinto, una persona distinta a partir de la concepción. El nuevo individuo comienza su existencia desde que opera la transmisión de la información genética entre espermatozoide y óvulo y este embrión se implanta en el útero. Es desde ese momento en que genéticamente existe un ser humano y no otra entidad. Es desde ese momento en que surge una nueva entidad biológicamente distinta y separada de sus progenitores. B. A todos los efectos, el nasciturus con viabilidad fetal merece la misma protección jurídica de una persona ya nacida. Desde la bioética, como bien afirma el voto salvado de la doctora Carmen Corral, se refiere a la jueza de la Corte Constitucional, actual vicepresidenta de ese organismo, en la sentencia referida, la vida debe considerarse como un proceso único e indivisible desde su comienzo a su fin, e indudablemente, como todo proceso es integrado por continuas potencialidades, es un embrión en potencia, luego un feto, después un niño, posteriormente un adolescente, luego un adulto, etcétera, y estas expectativas deben respetarse. La vida humana debe ser tutelada por el derecho desde el inicio. C. Jurídicamente, la Constitución en su artículo 45 es clara al indicar que reconoce, no solamente garantiza, la vida desde la concepción y a su inviolabilidad en el artículo 66, numeral 1 de la misma,
derecho amparado también por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por esto, el nasciturus tiene derecho a que no se interrumpa su existencia, a tener la oportunidad de existir como un ser único e irrepetible, con su propio proyecto de vida, y como contraparte, el Estado tiene una obligación de garantizar su derecho a vivir. Respecto de la tensión de este derecho con los derechos reproductivos de la madre, anteriormente el entonces Tribunal Constitucional resolvió esta colisión de derechos indicando la prevalencia del derecho de la vida del nasciturus frente a los derechos reproductivos de la mujer. En la misma línea discrepo con la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho del precedente interamericano en el caso Artavia Murillo y otros, relativo a fecundación in vitro, pues tal interpretación tiende a minimizar la importancia del derecho a la vida, cuando dicho precedente a su vez reconoce la facultad de cada Estado de regular la forma de protección y ejercicio del mismo, e insiste en la obligación de los Estados de regularlos, procurando no vaciar su contenido. Por estas razones, reafirmo y reitero que es mi convicción personal el defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, en mi calidad de presidente de la República, debo acatar y respetar las decisiones que otras instituciones del Estado han tomado en ejercicio de sus competencias, aun cuando discrepo con ellas. En este caso particular, la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre la no penalización del aborto por violación y los límites o estándares que en este caso ha fijado para el ejercicio de la libre configuración legislativa. Pero también es mi responsabilidad como presidente de la República y en tal virtud como colegislador, el velar que el texto aprobado por la Asamblea Nacional no exceda tales límites. Dado que el texto aprobado por la Asamblea respeta los referidos lineamientos, ejerzo mi facultad de objeción para ajustarlos a ellos. Esta es la parte, me he tomado el tiempo para leer toda la parte que dice la posición personal del presidente de la República. Pero en ninguna parte de esta posición personal del señor presidente de la República, que es legítimo que la tenga, como la tengo yo, como la tiene Belkis, como la tiene Denise, como la tiene Roberto en el Control Master, como la tienen cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, en su legítimo derecho y autonomía de pensamiento, pueden tener una opinión. Pero en ninguna parte de esta opinión el presidente de la República refiere, por ejemplo, los casos de violación, las cifras de abuso sexual, la participación del entorno más cercano, muchas veces, de la niña o adolescente violada. En ninguna parte de esa posición personal, que es respetable, porque el presidente tiene el derecho de tener su posición personal. Pero se olvida el señor presidente de la República que siendo jefe de Estado, ya no es Guillermo Lasso, ciudadano, empresario, banquero, político, dirigente, activista, ya no es ese Guillermo Lasso. Hoy es Guillermo Lasso, presidente de la República. El presidente que gobierna para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente para aquellos que piensan como él, o no solamente para aquellos que votaron por él y que le permitieron ganar las elecciones el año anterior. Entonces, el argumento del presidente de la República personal termina siendo importante para él, sin duda, pero poco relevante para una discusión que debe tener una amplitud mucho más grande, que circunscribirla al pensamiento de quien hoy ostenta la primera magistratura de la República. Y nada de eso, los otros elementos que han sido parte de este debate, que lleva casi un año en el Ecuador, porque durante casi un año, durante 11 meses, el país se ha sentado a discutir, cada quien desde sus respectivas opiniones, visiones, la sentencia de la Corte Constitucional que se emitió a fines de abril del año anterior, hace 11 meses. La Corte Constitucional despenalizó el aborto para casos de violación. Y la Corte Constitucional le ordenó a la Defensoría del Pueblo preparar un proyecto de ley que luego debía ser tramitado en un plazo perentorio por la Asamblea Nacional. ¿Se cumplió esto? Sí, sí se cumplió. ¿La sentencia puede o no gustar? Sí, puede o no gustar, pero fue emitida por el máximo organismo de control constitucional de la República. ¿Que debe ser acatada? Sí, y como lo dije en su momento, independientemente de lo que resuelva la Asamblea de la posición del presidente en el Ecuador, hoy, por norma constitucional, el aborto por violación está despenalizado, guste o no. Puede no gustar, pero hay una sentencia de la Corte que está por encima de la legislación secundaria. ¿Qué es lo que debía hacer la legislación secundaria o qué es lo que tiene que hacer esa legislación secundaria? Tiene que
generar los instrumentos para la práctica del aborto en casos de violación sin que eso signifique penalizar al médico que lo practicó y a la madre que tomó la decisión. Fue un debate que inclusive, lo comentamos en su momento en esta mesa de trabajo, querida audiencia, un debate en la Asamblea Nacional que en varios de los casos de los legisladores estuvo circunscrito a los sesgos, a las opiniones personalísimas de varios de los legisladores, mujeres y hombres, asambleístas, al desconocimiento de la realidad y al desconocimiento inclusive o ignorancia de temas sobre los cuales debieron haberse preparado. Si ustedes revisan el debate, el segundo debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se van a encontrar con intervenciones que son de terror, porque hasta para defender las convicciones hay que hacerlo con argumentos. No repetir cualquier cosa porque medio leyeron la portada o porque medio googlearon sin investigar, sin asesorarse. El debate en la Asamblea Nacional tuvo pasajes vergonzosos, con intervenciones totalmente cuestionables de determinadas legisladoras y de determinados legisladores. Fue vergonzoso, porque pueden oponerse en su legítimo derecho desde su visión, pero con argumentos. En ninguna parte de la sentencia, de la resolución del presidente de la República, digamos de la posición personal del presidente de la República, y esta parte a mí me hace ruido, porque yo insisto, yo respeto la posición personal del presidente. Tiene el legítimo derecho de pensar, de defender sus convicciones. Tiene el legítimo derecho. Guillermo Lasso lo tiene. Pero ya no es Guillermo Lasso solamente, es Guillermo Lasso, presidente de la República. Y en ninguna parte de su posición personal, el presidente habla, por ejemplo, de que las niñas se convierten en madres. ¿Cuál es la política pública desde el Estado para tratar de evitar o minimizar los casos de violación que no desemboquen en el aborto? ¿Qué tipo de política pública? Porque, amable audiencia, lamentablemente en el Ecuador no analizamos las cosas en su integralidad, en su contexto, solamente lo hacemos de manera epidérmica. Esto que estamos debatiendo hoy, que estamos conversando en este momento, tiene que ir acompañado de toda una política pública. Lo conversamos la semana anterior en esta mesa de trabajo, el martes de la semana anterior, con 4 distinguidas mujeres, cada una desde sus respectivos ámbitos. Estuvieron Sibel Martínez, Dayana León, estuvo Rudy Hidalgo. Conversamos con cada una de ellas. Estuvo Paulina Bercutere, la concejala de Otavalo, provincia de Imbabura. Pero en el caso, por ejemplo, de Sibel y de Dayana, en ese caso en particular, estuvimos revisando las cifras sobre violencia en el entorno familiar, sobre casos de violación, cuáles son los casos que se denuncian. El hecho de que no se denuncien casos por temor o porque no se cree en el sistema de justicia. Nadie habla de eso. Nadie habla, por ejemplo, que la mujer en muchas ocasiones no denuncia por temor a la condena pública o porque el sistema de justicia no está a la altura de impartir justamente una decisión efectiva, oportuna, una auténtica justicia. De eso no se dice nada y el señor presidente de la República, con todo respeto, no expresa esta posición en su postura personal. No se lo dice. No se dice, por ejemplo, de la ausencia de recursos para poder combatir con efectividad los casos de violencia en el entorno familiar. Siempre cito este ejemplo, que el 25 de noviembre del año 2017, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley, que luego se convirtió en ley de la República, para la erradicación de la violencia contra la mujer o de la violencia de género. Inicialmente hubo un presupuesto de $5 millones, que lo redujeron a menos de $900,000 después. Lo redujeron a la quinta parte. ¿Cómo se hace política pública así? Esto se conversó la semana anterior en este espacio y en otros foros donde participaron las mujeres y donde hay gente que se niega a elevar el nivel del debate porque se queda solamente en el plano de sus convicciones personales.
Y hay cuestiones en las cuales yo sí creo que el debate tiene que trascender las convicciones personales y entender el momento y entender el contexto y entender el entorno. Y no se ha entendido en este caso ni el contexto, ni el entorno, ni la realidad ecuatoriana. Y nada de eso consta en la posición personal del señor presidente de la República. Nada de eso. Y esa es la parte que a mí me hace ruido. Porque yo reitero que se entienda. Yo no tengo por qué cuestionar la posición personal de nadie. No lo hago con la posición personal del presidente de la República, que tiene derecho a tenerla. Mi cuestionamiento parte de que su posición personal no puede estar por encima de su condición de presidente de la República. Ese es mi cuestionamiento. Y su posición personal no tenía por qué estar o formar parte del veto parcial, porque les digo, yo no recuerdo ningún antecedente, ningún antecedente en el cual se haya incluido, incorporado en una objeción parcial la posición del presidente de la República. Miren este dato, gracias Ale por este dato. La fuente es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. ¿Esto por qué no consta dentro de la posición del señor presidente de la República, con todo respeto? 5 niñas y 135 adolescentes dan a luz todos los días. En 2019 hubo 1.816 nacimientos de madres entre 10 y 14 años y 49.895 nacimientos de madres entre 15 y 19 años. Madres, una madre de 10 años. Una madre de 10 años, imagínense ustedes, una madre de 10 años. Cifras del INEC. 191 muertes por maternidad en 2020, lo que representa una tasa de mortalidad materna del 57.6 por 100.000 nacidos vivos, aumentando en 20.6 puntos respecto del 2019. Y nada de esto se menciona en el veto. Porque no podemos quedarnos solamente a debatir desde nuestras convicciones personales, sino también ampliar el debate. Tal vez defender una convicción personal que es legítima, pero ampliar la visión analizando estas cifras, pues. Analizando estas cifras. Acá, por ejemplo, me planteo otra inquietud a un oyente. Un examen médico, porque el veto pide exige un examen médico. ¿Ah? ¿Qué tal? Y me dicen, las mujeres abortamos ayer, hoy y mañana. La ley que buscaba que las mujeres pobres de la ruralidad accedan de manera gratuita a la interrupción voluntaria. De esto poco nada se habla. Poco nada se habla. Este es el sentido de mi crítica el día de hoy. Yo no puedo concebir que un tema tan delicado, en un tema que merecía un debate muchísimo más amplio, el Ejecutivo lo circunscriba a la posición personal del señor presidente de la República. Para mí es inconcebible. Durante 11 meses se ha hablado de este tema y resulta que terminamos, además el presidente ha adoptado una decisión, terminamos con una decisión que se veía venir. Y se veía venir porque el propio presidente de la República, antes de que salga el producto final de la Asamblea, el presidente de la República ya anticipó que le iba a vetar. Y lo comentamos en su momento. Porque yo sí creo que fue un desatino político del señor presidente de la República en ese momento el anticipar un criterio sobre un producto final que todavía no había sido aprobado por la Asamblea, ¿se acuerdan? Cuando el presidente dijo, se había anticipado a que iba a vetar el proyecto de ley y todavía no había sido votado por la Asamblea, todavía no conocíamos cómo iba a quedar el texto final, todavía no sabíamos. Cuando, por ejemplo, se estaba terminando de construir el informe para primer debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y se habló de las semanas. ¿Cuántas eran inicialmente, Belkis? 35, ¿no? Inicialmente, no me acuerdo. Lo primero que se habló, 30 y pico de semanas. Pero eso generó una discusión en la Comisión de Justicia. Todavía no había sido trasladado al texto del informe. Pero ya el presidente se anticipó. Para mí eso terminó siendo un error político que termina marcando la decisión que ha adoptado el presidente de la República.
Yo pregunto si para tomar esa decisión el jefe de Estado solamente se reunió con su entorno más cercano, con su secretario jurídico, con su señora esposa, con su equipo asesor, y no se reunió tal vez, o no se retroalimentó con criterios de fuera de Carondelet, que creo yo que hubiesen contribuido de mejor manera a enriquecer su decisión. Decisión de él, que es constitucional, por supuesto, el presidente tiene constitucionalmente la atribución de vetarla. Que el contenido es totalmente discutible, por supuesto que sí. Que esto de incluir su posición personal en un veto parcial sobre un tema que está atado a un debate muy amplio en el Ecuador, a mí me parece un error. Fue el 14 de enero, gracias a este dato, Andrés, fue el 14 de enero pasado, cuando el presidente había adelantado su decisión de vetar, incluso cuando el informe estaba todavía por votarse en la Comisión de Justicia. Todavía no teníamos el documento final, pero ya el presidente Lasso se adelantó. Y nos quedamos solamente con este texto. ¿Qué pasa con la política pública? ¿Qué pasa con el acceso a medicamentos? ¿Qué pasa con el acceso a atención hospitalaria? ¿Qué pasa con el acceso a un médico, por ejemplo, en la ruralidad? ¿Qué pasa con el acceso a métodos anticonceptivos? ¿Qué hay que debatir esas cosas? En el mundo de hoy se debaten esas cosas. No estamos hablando del mundo de hace 50 años o hace 30 años. En el mundo de hoy se debaten estas cosas. El presupuesto, el trabajo de la Administración de Justicia, el personal para que pueda atender las denuncias de las mujeres, de las niñas, adolescentes y mujeres, la efectividad del trámite de esas denuncias por parte de la Administración de Justicia, las medidas de protección para las mujeres que son agredidas en el entorno familiar. ¿Cómo hacemos para entender que según todos los estudios, los casos de violación en su mayor parte ocurren en el entorno familiar? No es un invento de quien les habla. Hay un montón de estadísticas que confirman que la mayor parte de casos de violación de niñas y adolescentes ocurren en el entorno familiar. ¿De esto se dice algo en el veto parcial del Ejecutivo? Pregunto. Yo sí les invito a reflexionar sobre esto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y la Secretaría de Planificación, SEMPLADES, tienen data sobre esto que estamos afirmando. ¿Esa data fue parte de la decisión adoptada por el señor presidente de la República? ¿Esa data será parte de lo que resuelva la Asamblea Nacional, porque tendrá 30 días para pronunciarse sobre la sanción, digamos, el allanamiento, para lo cual requiere mayoría simple, es decir, aceptar el veto presidencial, o ratificar el texto que originalmente aprobó, para lo cual requiere 92 votos, que yo no creo que los tenga en este momento? Acuérdense con cuántos votos fue aprobada la ley. Y acuérdense que la aprobación del texto final, que también lo comentamos en este espacio, estuvo circunscrita a una especie de baratillo. Yo te acolito, pero me acolitas. Cámbiale esto, te acolito, pero tú me ayudas con esto. Acuérdense que también lo comentamos en este espacio. Hablando de data. En el veto, por ejemplo, se incluye el hecho de que 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia en el Ecuador, que el 56.9% ha experimentado violencia psicológica, el 35.4% violencia física, el 32.7% violencia sexual y el 16.4% violencia patrimonial. ¿Ustedes creen que esto se ataca a partir de las convicciones personales de las autoridades? Esto se ataca con política pública que trascienda las convicciones personales de quienes ostentan el poder político de este país, elevando el nivel del debate, nutriéndose de lo que pasa en el mundo real más allá de las convicciones personales. Porque autoridades, señor presidente Lasso, señores asambleístas, señoras asambleístas, señoritas asambleístas, a ustedes no les elegimos para que defiendan sus convicciones personales, sino para que nos representen a los ciudadanos, para que tomen decisiones
que nos puedan favorecer a los ciudadanos, independientemente o más allá de sus propias convicciones personales. Yo lo que lamento es que este debate lo minimicen, lo reduzcan a la mínima expresión, que hagan un debate superficial, epidérmico, desde los sesgos, y no se amplíe la visión sobre lo que ha significado esta decisión. Yo respeto a quien no está de acuerdo con la despenalización del aborto por violación. Tienen derecho. Pero a estas cosas hay que oponerse con argumentos y no a partir de las posiciones personales. Ojalá que se entienda la naturaleza de esta crítica absolutamente constructiva y periodística que estamos haciendo, aunque a alguna gente no le gusta cuando uno expresa su opinión. En fin, 7:03 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.